Solo el 0,01% decide atravesar el umbral cuando la niebla de lo cotidiano amenaza con sofocar el recuerdo ancestral que late, invisible, bajo la piel de lo real. Pregúntate, antes de avanzar, ¿cuántas veces has sentido, en la soledad densísima de la noche, una llamada inaudible, un temblor diminuto en el núcleo indescifrable de tu ser? ¿Has percibido, acaso, que tras los nombres familiares, tras los relojes, los muros y hasta tus propios pensamientos algo te observa, te espera, te intuye? Este instante no es igual que los anteriores, porque ahora ya no puedes mirar hacia atrás sin notar el vértigo del significado oculto, la sospecha antigua de que tu destino no es moneda del azar, sino arquitectura secreta, esculpida por manos invisibles y voluntades densas como el silencio entre las estrellas. Detente. Siente cómo el aire cambia al borde de esta revelación imprevista. Solo unos pocos, muy pocos, no dan media vuelta ante el abismo de lo imposible. Hay quienes, cuando rozan este umbral, sienten un pánico dulce, una nostalgia por algo que jamás vivieron y, sin embargo, reconocen con una claridad cruda, como si un símbolo perdido regresara a ocupar su sitio en el corazón. ¿Y tú? ¿Te has preguntado cuántas veces la vida te susurra en cifrado, escondiendo preguntas dentro de las preguntas, señales dentro del caos? Estas preguntas no buscan respuestas superficiales, quieren que tropieces, que dudes, que confieses que apenas sospechas cuál es tu nombre verdadero o la razón por la que has nacido aquí y ahora, en este pliegue específico del tiempo. Observa, nunca fuimos educados para habitar el misterio, sino para temerle y cubrirlo con distracciones. Pero hay un momento, como este, en que el misterio tira de ti con una gravedad silenciosa, prometiendo que, más allá de las superficies desgastadas, una verdad impronunciable aguarda la llegada del buscador. No te equivoques. Lo que presientes no es una idea novedosa, un capricho moderno ni un espejismo psicológico. Es lo que los sabios del desierto llamaban el retorno de la serpiente. Aquello que los antiguos egipcios ocultaban en las alas extendidas de Tot, el dios de los secretos y las escrituras. Nunca has sentido que dentro de tu pecho hay mapas olvidados, rutas que solo ansían ser redescubiertas. Todo lo que has vivido, las coincidencias extrañas, los encuentros fugaces, los errores injustificados forman un tejido de señales esperando tu atención. No eres un accidente, no eres uno más en una multitud sin sentido. Si estás aquí, siguiéndome a través de este velo, es porque la vida te ha designado, de manera silenciosa y sublime, para enfrentarte a la paradoja del ser. Solo quien acepta perderse puede descubrirse renacido. Solo quien abraza el abismo puede hallar sus propias alas. Escucha, es posible que, en este punto, la mente intente sabotear tu avance, susurrando excusas, recordando compromisos, sembrando miedos y dudas en la tierra fértil de la intuición. Mantente despierto. ¿Has sentido alguna vez cómo la realidad vibraba levemente, como si a punto estuviera de quebrarse y revelar otro plano más profundo, una urdimbre de sentido que escapa a la lógica pero no a tu sentir más íntimo? Ese instante, suspendido entre lo conocido y lo inexpresable, es idéntico al silencio que precede al alba en los antiguos templos herméticos, cuando solo los iniciados podían leer en la noche la promesa del sol. Nada real puede ser amenazado, decían. Nada irreal existe. ¿Te atreves a sostener ese espejo ante tu alma? Aquí no se trata de convencerte, ni de entregar respuestas empaquetadas en moldes seguros.
Aquí solo importa tu disposición, ese leve temblor genuino, ese medio segundo de vacío para atravesar el umbral de los que se atreven. Imagina, solo por un instante, que cada símbolo que considerabas antiguo está hablándote ahora mismo, en tu lenguaje privado, urdiendo un diálogo entre tu inconsciente y el misterio que envuelve los días. Imagina que la sincronicidad no es juego ni coincidencia, sino la huella de una inteligencia articulando, desde lo invisible, las etapas de tu despertar. Puedes sentir la inquietud, el pulso magnético en el aire. Es la puerta que solo se abre ante esa pregunta que nunca te has permitido formular. ¿Y si todo esto, el tiempo, el dolor, la alegría, el rostro que luces frente al espejo solo fuera la vestidura de otra realidad, más antigua, más tuya de lo que jamás imaginaste? No eres uno más. Aquí los curiosos quedan atrás, solo la voluntad feroz, el deseo genuino de entender aunque sea a costa de desarmarse. Son dignos de este viaje. Lo imposible no es enemigo, es la única frontera real. Sé que tu mente resiste, se agarra a los viejos relatos, a las definiciones cómodas, pero dentro, muy dentro, hay una voz madura que reconoce la música entre el ruido, que adivina la geometría sagrada en la confusión. Cada duda que sientes es bienvenida, es la señal de que aún no te has rendido al conformismo, de que, de algún modo, has intuido que el conocimiento verdadero no se entrega a los perezosos ni a los pusilánimes, sino a quienes, como tú, perciben la invitación oculta entre palabras comunes. Haz silencio, hazte presente. Pregunta, otra vez, ¿qué pasaría si al verte en el espejo encontraras, por un segundo, no tu rostro habitual, sino la mirada del antiguo Thoth, el escriba divino, depositando en tu memoria el recuerdo de otros tiempos, de otras vidas, de otros pactos, la vida? A partir de este instante, puede girar sobre sí misma. Muchos dan la vuelta, regresan a la monotonía y al olvido, pero hay otros, los únicos imprescindibles, que avanzan, aún temblorosos, sabiendo que solo se vive, de verdad, al borde del enigma. El destino no es una cadena puesta por demonios arbitrarios, sino la consecuencia de haber aceptado la invitación, ver más allá de lo visible, sentir más allá de lo permitido, y recordar que lo esencial, como supieron los antiguos hermetistas, siempre estuvo al alcance de quien era capaz de sostener la mirada del abismo y continuar. En estos primeros compases, no prometo respuestas ni atajos, solo la promesa, fulgurante y muda, de que el simple hecho de mirar distinto, de atreverse a entrar en la morada velada de los símbolos, provoca el nacimiento de un universo interior, expandiendo las fronteras de tu alma tanto como estés dispuesto a soportar. Respira. Siente la extrañeza. Reconoce el poder de tu pregunta. Quien esté listo para lo imposible permanece, quien no habrá cumplido su parte siendo testigo mudo de aquello que otros, elegidos apenas por su propia osadía, se presten a descubrir. Las puertas, hoy, son menos sólidas de lo que crees. El acertijo no es encontrar la clave fuera, sino recordar la vibración antigua que pulsa suave, insistente, en tu sangre. ¿Escuchas? El viaje no comienza ni termina. Ya estaba en marcha desde antes de tu nacimiento. Ahora, al fin, tienes el coraje de mirar hacia él. Quienquiera que haya sentido el soplo de la duda recorriendo el cauce secreto de su alma habrá percibido,
aunque fugazmente. La sombra de una fuerza invisible tejiendo su propio destino. Bajo el abatido crepitar de los días, en la fragua insondable de las noches, surge una pregunta antigua que resuena como un eco sagrado. ¿Hasta qué punto somos creadores de nuestro camino? ¿Y en qué medida somos danzantes en un escenario escrito por manos invisibles? Mas no es mero capricho del intelecto lo que nos conduce a esta interrogación. Es el silencioso anhelo de comprender el misterio, de alzar el velo que oscurece la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Aquí, en el umbral donde convergen la incertidumbre y la esperanza, Thoth, el Señor de la sabiduría, arquitecto de los ciclos, guardián de los secretos del tiempo y del destino, se manifiesta como arquetipo y maestro silencioso. En la iconografía de los antiguos, Thoth porta la luna en su frente y sostiene la pluma con la que inscribe la ley en los corazones de dioses y mortales. Su silueta, mitad ibis, mitad deidad, reposa serenamente en el umbral que separa la oscuridad del conocimiento. Él es el testigo imparcial de todas las metamorfosis del alma, el mediador entre el fuego del devenir y la quietud inmutable de la eternidad. ¿Acaso el sufrimiento, la derrota, la pérdida, no son sino lecciones dictadas en el idioma sutil con que Thoth escribe la memoria de las almas, en el silencio de cada crisis, en el abismo de todo quebranto, resuena la huella de su voz? Pero, ¿somos capaces de escucharla? ¿Podemos descifrar el sentido oculto tras el dolor y descubrir la alquimia secreta que transforma el plomo de la adversidad en el oro de la sabiduría? Cada instante de nuestra travesía, marcado por el tropezar y el elevarse, es una sílaba en el gran poema del destino. La ley de la correspondencia, invocada desde lo más hondo del hermetismo, no se limita a describir la similaridad entre lo alto y lo bajo, señala. También, el vínculo inquebrantable entre nuestras decisiones y los hilos invisibles que sostienen la trama del universo. Pero este tejido no es un telar estático, sino una danza perpetua entre el deseo y la necesidad, entre la libertad y la ley. Thoth, con su infinita paciencia, observa el vaivén de nuestras almas, permitiendo que tropecemos en la senda, sabiendo que únicamente a través del fuego de la prueba pueden desplegarse las alas de la comprensión profunda. Contempla, pues, cómo los acontecimientos, con su cortejo de alegrías y pesares, modelan el carácter con la misma perseverancia que el río talla la roca desnuda. ¿No es acaso el fracaso una puerta velada hacia el autodescubrimiento? Aquel que ha conocido la desilusión, la pérdida o el aparente estancamiento, ha pisado la forja de su propio ser. Allí donde los metales burdos del ego se disuelven para dar paso a la nobleza del espíritu. Las noches oscuras del alma, lejos de ser trampas fatales, se revelan bajo la atenta mirada de Thoth como ritos de paso. Necesarias crisoles donde el viajero se desnuda de ilusiones y adorna su corazón con la joya humilde de la experiencia. ¿Quién no ha sentido, en los momentos de mayor tormenta, el impulso de rendirse, de maldecir la suerte y clamar por una vida más sencilla? Pero allí, justo en ese filo donde acecha el olvido de sí, se oculta la clave del despertar. Es en la embestida de los infortunios donde la chispa encerrada en el fondo del pecho se aviva y se erige en llama. Si el destino es un libro escrito en lenguaje cifrado,
Cada golpe de la vida es un signo que, lejos de ser mera calamidad, invita a la decodificación interior. ¿Por qué evitamos la pregunta nuclear, esa que arde bajo la superficie de todas las demás? ¿Para qué sirve el fracaso? Bajo la mirada inmutable de Todd, la respuesta no es un dogma, sino un susurro, para templar el alma, para prepararla a los misterios mayores de la existencia. Imagina el universo como un vasto laboratorio alquímico en el que cada alma es tanto materia prima como artesano. Las pruebas que encontramos, vistas desde una conciencia limitada, parecen a veces castigos o azares crueles, pero al elevar la perspectiva, guiados por la visión de Todd, se revelan como desafíos terapéuticos, lecciones particulares, diseñadas con precisión, talladas para que nos enfrentemos a aquello que permanece dormido en nosotros. En el dolor se esconde el germen de una resonancia superior, en la pérdida. La preparación sutil para el siguiente ciclo. Nada se desperdicia en la economía sagrada del cosmos. Todo tropiezo es aprovechado. Todo desvío es reabsorbido en la sinfonía de un destino mayor. No somos, tras cada caída, asistidos por una fuerza secreta que nos empuja a levantarnos. Thoth, escriba del universo, recoge en su balanza invisible cada acto de coraje, cada gesto de autenticidad, cada lágrima derramada en soledad. El alma que persiste en medio de la adversidad es como el alquimista que, tras incontables fracasos, descubre el elixir de la transmutación. Pero esa transmutación solo ocurre cuando la búsqueda deja de ser externa y se enciende en el propio templo interior. Allí, donde no llega el rumor del mundo. La voz de Thoth habla en silencios y símbolos. ¿Y acaso hemos preguntado alguna vez si existe un propósito en cada conmoción? Una inteligencia detrás de las turbulencias. Detrás de la apariencia caótica de la vida, se oculta una matemática sutil, percibida apenas en los momentos de mayor lucidez. La atracción de ciertas experiencias, la atracción de determinados dolores. Responde a dinámicas tan precisas como las órbitas de las estrellas. Es aquí donde la ley de la atracción, tantas veces vulgarizada, cobra verdadero sentido. No atraemos lo que deseamos superficialmente, sino aquello que vibra con nuestra necesidad más profunda de evolución. La sabiduría de Thoth nos enseña que cada crisis es una invitación a investigar qué parte de nosotros clama por nacer, qué potencial aún no explorado exige sus propias pruebas. Avanzamos, así, en la gran espiral de la existencia, aprendiendo el arte de la renuncia y la aceptación, del esfuerzo consciente y la humilde apertura ante lo desconocido, espoleados por la voluntad y guiados por una brújula interior que, sin saberlo, responde a la geometría divina instalada en el corazón del universo, todo lo que el destino nos ofrece, forjado en el horno abrasador de la experiencia. Es parte de esta pedagogía universal que Thoth administra con esa ecuanimidad impasible de los grandes maestros. El verdadero crecimiento surge, no del éxito fácil, sino del roce constante con los límites, del roce con la propia sombra, en la aceptación y la dignidad frente a la adversidad. Somos templados como hoja al rojo vivo. En última instancia, la preparación del alma no es la acumulación de victorias, sino la comprensión profunda de su vulnerabilidad. La plenitud no se alcanza sorteando las dificultades, sino atravesándolas con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Y es entonces, solo entonces, cuando, mirando hacia atrás, reconocemos en el rostro de Thoth
el reflejo exacto de nuestra propia búsqueda. Callado, atento, paciente el eterno escriba que da testimonio, no de una vida exenta de dolor, sino de una existencia convertida en conciencia. Podrás reconocer, tú también, la huella de Thoth en tu propio destino, en lo profundo del sendero oculto, cuando la brisa de la noche roza con sigilo las ventanas del alma. Acontece un tránsito, sereno y a la vez vehemente, que descompone la sustancia de las sombras interiores. En ese instante suspendido, ni noche ni alba, el buscador se halla en el centro de un vórtice delicado, allí donde las fuerzas del ayer y las visiones del porvenir se entremezclan, cincelando, a golpe de dolor convertido en arcilla, una forma distinta de estar, una vibración nueva. Ya no es solo el movimiento del tiempo lo que cambia, es la percepción, la resonancia, la íntima brújula que orienta los pasos en el laberinto de la existencia la que, finalmente, empieza a girar en una frecuencia desconocida, como Thoth. El escriba de los dioses pulsa su caña sobre la tabla de esmeralda, inscribiendo herméticos decretos en el silencio. Así se reescribe la unidad interna del iniciado. Siente cómo los antiguos temblores del miedo y la herida se destilan en el crisol de su pecho, en gotas de lucidez ardiente. Reconoce, entonces, que las cadenas invisibles con que el pasado lo retenía pierden fuerza. Los grilletes del resentimiento y la memoria aciaga se disuelven bajo la luz de una comprensión naciente. Aquí, la alborada de la autoconciencia no irrumpe como un trueno súbito, sino que se derrama, lenta y magnánima, como el Nilo inundando los campos, regalando promesa y terror en igual medida. Todo vibra en escalas no percibidas antes. El latido del corazón adquiere otra textura. El lenguaje de las circunstancias circundantes, ese que parecía arbitrario y denso, comienza a resonar sutilmente con la melodía secreta que brota del interior. Tal vez, en la penumbra de una mañana que apenas despunta, un sonido, un rostro, una palabra fugaz actúa como fulgurante augurio de lo invisible. Señales minúsculas que, sin embargo, son fragmentos del nuevo código, pruebas de la rearmonización de la psique con una ley superior, como si fuera el mismo Horus ascendiendo desde las aguas de la confusión. El individuo contempla su reflejo renovado. Los ecos de Egipto resuenan en la memoria simbólica, el loto que surge imperturbable del lodo, el escarabajo que arrastra la luz hacia el horizonte, el fénix que se consume en su propio fuego para renacer. Así, el dolor y la impotencia pasadas dejan de ser escollos perpetuos y pasan a transmutarse en cimientos de una potencia desconocida. La herida se vuelve heraldo. La prueba, oficio de arquitectura interior. El viaje del autodescubrimiento encuentra, en este punto de inflexión, su sentido más hondo. Lo que antes era una sucesión de hechos inexplicables y a menudo hostiles se va revelando como parte de una estructura ordenada, en la que cada piedra doliente encajaba en un mosaico mayor, invisible a la mirada neófita. El sufí persa Rumi susurraba a sus discípulos que la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Los iniciados de Eleusis, bajo la mirada atenta de Deméter, compartían el temblor sagrado de quien habita la sombra para poder renacer al júbilo de la cosecha. En cada cultura, desde los misterios órficos hasta la alquimia del renacimiento,
Esta transición es narrada como un pasaje liminar. La muerte del viejo yo, el despertar de la chispa invencible. La clave se halla en la mutación del eje interno. Esa brújula secreta a la que los egipcios llamaban Ib, el corazón, mente, centro de discernimiento y memoria espiritual. Cuando esa brújula es recalibrada, ya no orienta únicamente hacia la supervivencia o el viejo temor. Apunta hacia la creación. La invocación de realidades acordes con el nuevo pulso íntimo. El mago interior. Largo tiempo relegado a las mazmorras del sufrimiento. Se erige y reclama su derecho a modelar el mundo a partir del canto renovado de su voz. Los tesoros ocultos en las criptas del trauma y la nostalgia se convierten en potencias activas. El peso de la historia personal deviene fuente de energía. Materia prima para la obra magna. Surge, entonces, una responsabilidad nueva, tan sutil como contundente. El iniciado descubre que ya no es un espectador pasivo del teatro universal, ni el simple objeto de fuerzas externas, sino el artífice mismo de las tramas que confluyen en su senda. Comprende que ser artífice no es infringir la ley del destino, sino acceder al caudal secreto que conecta todas las cosas, y dirigirse desde ese manantial con la certeza de quien conoce el alfabeto primordial. Por un instante, reconoce su compás con el pulso cósmico. Sus pensamientos y actos se alinean cual himno silencioso con la vibración del universo. Esto no es un logro arrogante, sino un regreso notable a la condición originaria. La visión del hombre como microcosmos, reflejo vivo del macrocosmos. El milagro, silencioso y pausado, radica en que el pasado ya no dicta condena, sino que, cual Osiris reconstruido por Isis, ofrece sus fragmentos para ser ensamblados en un cuerpo resucitado. Lo que dolía deja de ser simple dolor para aquilatarse en fuente de discernimiento. En esa alquimia, cada caída, cada error, cada decepción, resuena ahora con una música solapadamente nupcial. Es el convite de la autenticidad, la boda mística de lo que ha sido roto y lo que, en el umbral de la aurora, se presenta íntegro por primera vez. Este proceso de transfiguración demanda confianza en la incertidumbre, entrega a lo que no puede ser intelectualmente controlado. Aquí, el logos se curva ante el mitos, la lógica reconoce la sofía oculta en la paradoja. Así como los constructores de templos en Karnak sabían orientar sus columnas con las estrellas invisibles, así el nuevo arquitecto de sí mismo aprende a escuchar esas melodías secretas de su propia vibración, para invocar situaciones, personas y misterios que palpitan en resonancia con su renovado ser. Y, entonces, todo lo exterior responde. Los acontecimientos, antes disonantes, se sincronizan misteriosamente con el timón interior. El caminante se descubre imantando oportunidades, amistades, desafíos elegidos, atrae, como un faro calmo entre la niebla, todo aquello que le desafía y le nutre en el nuevo compás. Es el ciclo eterno del Keper egipcio, devorar el ayer para amanecer distinto cada día. Así el viaje iniciado alcanza su cenit pasajero. Todavía habrá pruebas y sendas. Claro está, pero ha sido vislumbrado el secreto de la metamorfosis. Dejar de ser náufrago de circunstancias y erigirse en custodio del cambio. Portador de una vibración que, en sí misma, engendra mundos nuevos,
el pasado, ya no verdugo sino aliado, impulsa el salto hacia regiones donde la conciencia, vibrando en su frecuencia más pura, atrae y crea, y así, cada corazón recuerda, aunque sea en destellos breves, que es tanto nave como brújula, tanto alquimista como metal, tanto eco de las edades como germen del porvenir. Sucede una fractura delicada y definitiva cuando el ser abandona por fin la falsa hegemonía del control. Se disuelve la muralla laboriosamente construida por el intelecto. Y el ego, cansado de juegos y resistencias, se inclina ante la marea lúcida del misterio. La renuncia no es pérdida, sino apertura, y su eco resuena en cada recodo del ser como el tañido grave de una campana antigua anunciando un umbral. Es en ese instante, tan liviano como el parpadeo de un colibrí y tan vasto como el abismo entre los astros, cuando el hombre se rinde ante el caudal del cosmos y se deja arrastrar por una corriente que lo trasciende. La entrega, le dicen los sabios, es el arte de hacerse hueco, de volverse poroso ante los poderes invisibles. Es la reverencia que el barro le rinde al alfarero y el temblor del junco ante el viento inacible. Las máscaras se deshacen con la quietud de una roca minada por el agua. Surge entonces la desnudez esencial que, bajo el rostro de todos los días, aguardaba ser reconocida. Los sentidos, ahora despojados del ruido mecánico de la ansiedad, perciben señales secretas que antes pasaban como el rumor del viento entre hojas secas. La mirada interior se agudiza y comienza a dibujar los relieves sutiles donde antes solo había un lienzo opaco. Los números se replican en secuencias insólitas 11-11 en la esfera de un reloj. Matrículas espejadas en una esquina cualquiera, sumas imposibles en un boleto, y cada repetición es la firma silente de un orden oculto. La caricia suave de una inteligencia que ordena la trama subterránea del azar. Las coincidencias, que en el lenguaje común se disfrazan de casualidad, se manifiestan como filigranas tejidas por una mano secreta. Aquel encuentro inesperado, la frase pronunciada en el instante preciso, el libro hallado en la penumbra de una biblioteca solitaria. Todo responde a un código profundo, como si el universo, en su danza interminable, hablara la lengua olvidada de los oráculos. El corazón, al descubrir que la espuma y la ola son vástagos del mismo mar, deja de defenderse. El conflicto se apacigua y, en su lugar, late una certeza inexplicable. Alguien, algo, piensa junto a nosotros y escribe sobre nuestra piel la caligrafía de un designio mayor. Tales revelaciones no pertenecen al mundo de los pensamientos habituales, sino a ese espacio sagrado donde el interior se funde con el exterior, y la materia se reconoce como sueño de una conciencia primordial. Ahí el tiempo se vuelve maleable, como si la cronología se plegara para revelar un tapiz multidimensional. Los antiguos, guardianes de secretos y constructores de símbolos, sabían que la sincronía es la respiración del cosmos, y en cada chispa de sentido hallada en el devenir caótico reconocían la firma del uno. De esta vertiente emana la potencia de la fe, ya no como dogma aprendido, sino como fuerza viva. Un contacto eléctrico y cálido entre el alma y el todo. La fe se convierte en la red que sostiene el equilibrio cuando el suelo desaparece bajo los pies. Invocando el arquetipo del caminante entre mundos, la conciencia se expande, como Isis desplegando su manto sobre la noche. Y poco a poco la comprensión de la unión entre lo alto y lo bajo no es solo una doctrina hermética, sino un pulso tangible en los nervios y la sangre.
La vida cotidiana cobra un cariz de solemnidad sutil. Se descubre que la taza olvidada en la mesa, la canción que surge al azar en la radio, el brillo imprevisto de una moneda en el umbral, participan todos del extraño teatro donde lo divino se disfraza de rutina. En ese reconocimiento late la paradoja líquida de la existencia. Cuanto más se abandona el control, más claro se dibuja una arquitectura secreta, tan precisa como el trazado de las pirámides bajo la constelación de Orión. El orden emerge desde el corazón del caos, y cada fragmento se acomoda en el lugar justo, como si una inteligencia indecible orquestara la polifonía de los acontecimientos. En este estado, la resistencia se desvanece como niebla rozada por el sol. El ser es arrastrado por el río de la sincronicidad. Inmerso en el estado de flujo donde el pasado y el futuro se entrelazan en el alguien de la hora. Lo nimio y lo grandioso dejan de estar separados. Se experimenta en carne propia la verdad del axioma hermético. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Y aquel que se abandona al fluir, convertido en una caña hueca atravesada por el viento de la fuente, percibe en cada signo de la realidad la huella de una voluntad amorosa y sutil, así como Thoth en las noches antiguas trazaba en el éter las fórmulas que unen las esferas. El ahora iniciado lee la vida como un texto cifrado, donde cada destello y cada sombra son portadores de una enseñanza velada. No es la vida la que se transforma, sino la mirada del que contempla, el poder de la entrega. Lejos de debilitar, restituye la fortaleza original. La confianza se convierte en ritual interior, la aceptación en magia profunda. El orden emerge tras la tormenta interior, como un mandala preciso junco a junco, pétalo a pétalo, allí donde antes se erguía un desierto baldío. El caos no era más que campo fértil aguardando la siembra del sentido, y cada lágrima, cada vacilación, cada derrumbe, se revela imprescindible en la arquitectura del destino. La experiencia directa de los signos se instala como una segunda piel. El cuerpo se hace testigo y oráculo, la piel vibra ante la inminencia de lo sagrado. Y la mente, despojada ya de dogmas y certezas rígidas, se arrodilla como un aprendiz ante los símbolos vivientes que envuelven cada instante. El viaje deviene rito, a cada paso. El sendero se desvela, a cada respiración. Se siente el aliento antiguo de los dioses que habitan la quietud y la tormenta. La belleza asalta desde lo humilde. Y lo extraordinario se filtra en lo ordinario. La alineación de los granos de polen en una ventana. La geometría sagrada del musgo bajo la lluvia. El fulgor único de una mirada compartida en silencio. Cuando la entrega sucede, el microcosmos y el macrocosmos se entablan en un diálogo silente, y en ese crisol se forja la auténtica libertad. La libertad de ser río en vez de roca, de ser nube fugaz en vez de cielo inmóvil. Se reconoce, entonces, que el propósito más hondo no es entender o controlar, sino experimentar la fusión última, dejarse transformar por el gran poema que la vida recita, verso a verso, a través de nosotros. Lo invisible se vuelve palpable, el misterio deja de ser distancia, y se convierte en hogar. La travesía, lejos de culminar aquí, se abre en 1000 caminos posibles. Ha nacido en el navegante la fe serena en la brújula interior, fe insobornable que, aún en el abismo, nunca deja de señalar la luz que despunta tras el velo del caos. En la quinta esfera del sendero, la integración, la alquimia del alma alcanza su cenit. Todo lo vivido se engarza en una cadena de oro.
cada experiencia inscrita en el éter interno como letras vivas de una escritura sagrada. En el crisol del tiempo, los fantasmas de la memoria ya no son pesos muertos, sino la fragua donde se forjan las armas de la conciencia. Lo que ayer oprimía, hoy se yergue como columna invicta sosteniendo el templo secreto de la identidad renovada. La metamorfosis, largamente anhelada y laboriosamente conquistada, se consuma en un instante de acorde perfecto entre los planos del ser. El pasado revela su verdadero rostro. No es prisión sino escalera, no es sombra sino guardián custodio de la luz. Este proceso de integración se despliega como el hermético renacimiento bajo la mirada penetrante de Thoth, el escriba de los dioses, quien anota en la tabla de esmeralda el pacto final del iniciado consigo mismo. La palabra, en su más alto misterio, se vuelve decreto, sello de voluntad sobre el destino recién gestado. Como el sacerdote ante el umbral de los velos, el iniciado se alza y proclama con la claridad de un rayo: desde este punto, soy artífice y testigo, hijo de mis propias obras. Así, la voz no es mero sonido, sino vibración creadora, mandato que reordena la corriente de los acontecimientos, catalizando en un solo gesto todos los estratos de la experiencia vivida. Se produce entonces la síntesis de todas las fuerzas, reminiscencia y desapego, conocimiento y pasión, contemplación y acción. Los vestigios fragmentados de la travesía antigua se ensamblan en un mosaico donde cada tesela contiene la impronta de un aprendizaje específico, transmutado ya en virtud estable y radiante, como en la geometría secreta de las pirámides, donde cada bloque está calculado para sostener el peso de las eras. Así el nuevo ser integra, sin fisura, los elementos dispersos de su propio mito. La gnosis se condensa, lo disuelto se coagula. Las palabras de Hermes reverberan en el santuario interior. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. En esta morada sagrada, el iniciado reconoce que toda lucha, todo dolor, toda revelación y gozo han sido el eco de una ceremonia inmemorial que impulsa el ascenso de la conciencia hacia su dimensión más vasta. Ya no existe separación entre la teoría comprendida, la emoción abrazada, la práctica perseverante y el misterio contemplado. Convergen en una sola fuerza, el fuego central que sustenta y da dirección a la realidad recién inaugurada. Así como el azufre y el mercurio deben ser purificados y unificados para manifestar la piedra filosofal. Así el ser emergente ha de fundir en sí mismo el conocimiento adquirido, el sentimiento dilatado, el acto sacrificado y la visión trascendente. La integración es, pues, una fórmula viva, el verbo encarnado, la inscripción consciente del propio mito en el fluido incesante del devenir. Reposa en la certidumbre de que el viaje no ha sido inútil y que la cicatriz es ahora estandarte, la herida, flama, la noche, un vientre de auroras. El iniciado ya no teme mirar atrás ni adelante, pues ha internalizado el secreto de la transmutación. Cada hecho, cada encuentro, cada pérdida y cada hallazgo han co-creado, fibra a fibra, la urdimbre del nuevo perfil. De este modo, la realidad desplegada ante los ojos es radicalmente otra. Se ha abierto la puerta tras la puerta, y lo que antes era incertidumbre o deseo ahora es presencia intempestiva, sosteniendo la conciencia como el aire sostiene el vuelo de la garza en los cielos egipcios. El sello final,
La declaración visible de la autonomía recobrada se imprime con la potestad de aquel que conoció sus abismos y en ellos descubrió el germen inextinguible del sí mismo. No es un grito vacío, sino la rúbrica de la voluntad reunificada. La palabra que teje la urdimbre de futuros posibles, pero, ante todo, el reconocimiento de la soberanía recobrada. Así como los iniciados de la Escuela de Misterios de Seti o los adeptos del Círculo Hermético de Alejandría. Este paso es la afirmación de pertenencia al linaje de los que, al transmutarse, pueden también transmutar el todo. En el entramado de la integración, la memoria se despoja de su carga y se vuelve legado. El dolor se reposa como potencia sin ataduras. El saber ya no busca confirmación sino encarnación, como las palabras crípticas inscritas en los sarcófagos de Osiris. Toda experiencia funde su sentido y resplandece en la claridad del mediodía espiritual. El pasado bendecido se convierte en materia prima, el oro lunar de la introspección, la sal de las lágrimas, el mercurio volátil de los sueños ahora condensados en realidad. La totalidad de las vivencias se alinean como las estrellas de Sirio en la bóveda nocturna, cada una un peldaño, todas convocadas en el ritual de integración que celebra el eterno retorno del ser hacia sí mismo. Así, la integración no es solo cierre, sino apertura, una muerte ritual sustituida por el despliegue de la vida en su versión más alta. El iniciado no niega lo que fue, tampoco se confina en lo que es. Su conciencia se convierte en una esfera luminosa que abarca todas las estaciones por las que viajó. La multiplicidad del pasado es absorbida por el uno resplandeciente del presente eterno. El secreto alquímico resplandece entonces en todo su fulgor. La piedra no se encuentra, se hace. El hombre no se descubre, se forja. El destino no se acepta, se inventa y consagra mediante la conjunción de todas las polaridades reconciliadas. El proceso culmina en la conciencia de ser autor y actor, demiurgo y criatura, viajero y puerto de sí mismo. El iniciado contempla la trama de su existencia como un tapiz delicadamente tejido, cada hilo esclarecido en su razón de ser, todos participando de un designio mayor que ahora, por fin, se percibe y se honra. Lo profano ha sido elevado a lo sagrado. Lo fragmentario ha devenido unidad. El acto de integración. Entonces, no es un punto final, sino el umbral dorado por el que se camina hacia una realidad liberada y creadora. Con cada paso consciente, con cada palabra transformadora, se imprime en el cosmos la señal indeleble de una humanidad despierta. El ciclo se cierra y, en su cierre, revela una puerta inesperada. La posibilidad infinita de una creación continua de sí mismo, en diálogo perpetuo con los arquetipos y los dioses. Así, el hijo de Thoth, depositario de la herencia hermética, reconoce en sí la síntesis lograda. El alma que, habiendo conocido su propia noche, ahora camina erguida sobre el alba, convertida en testimonio vivo del arte magno de la integración. El camino interior ha alcanzado su orilla y, sin embargo, no finaliza aquí. Cada paso dado en el misterio nos ha despojado, capa tras capa, hasta disponernos desnudos ante la vastedad del uno. Ahora, en este instante suspendido entre lo conocido y lo aún por nacer, las antiguas palabras de Thoth reverberan como ecos renovados, invitándonos a abrir la puerta cifrada en nuestro pecho.
La alquimia de las sombras ha cumplido su ciclo, transmutando el plomo de la duda en el oro pulsante de la certidumbre. Todo lo que ha sido contemplado en el espejo interior, cada fractal de dolor abrazado con quietud, es ahora semilla fértil para la manifestación de un orden mayor. Un soplo invisible reordena los átomos de lo que somos y lo que percibimos. La frecuencia de nuestros pensamientos y emociones, tan sutil como el murmullo de las antiguas grutas, ha recalibrado el entramado invisible donde descansa la realidad. No se requieren prodigios, pues el mayor milagro es darnos cuenta de que hemos sido restaurados. El cambio no se proclama con estrépito, sino que se posa suavemente sobre la piel como el rocío al amanecer. Un reconocimiento silencioso de que la luz interior ha hallado su cauce, fluyendo sin esfuerzo hacia el corazón de la vida. Los símbolos de antaño, la serpiente que muda su piel, el loto que emerge del barro, la estrella que brilla en la noche perpetua cobran aquí un sentido renovado. Ya no representan promesas lejanas, sino el lenguaje vivo de nuestra propia ascensión. En esta cámara sutil donde resuena la vibración auténtica de quien abraza su sombra y su luz, la certidumbre florece. No es la certidumbre del dogma ni de la razón acartonada, sino aquella que surge de haberse enfrentado al abismo y haber descubierto que el abismo también mira con ojos de compasión. Así, todo temor antiguo pierde su densidad. La realidad, antes temida o anhelada, se rinde ante la fuerza ponderada de una conciencia expandida. Es el instante en el que el caminante y el sendero se reconocen como uno solo, ambos dedicándose mutuamente, en un ritual silencioso, la promesa de reencuentro en cada ciclo. La vibración elevada no es un ápice de superioridad, sino la delicada voluntad de anclar lo sagrado en lo cotidiano, en el pulso de una palabra compasiva, en la mirada que abraza el dolor ajeno, en el silencio que acoge todas las voces. El acto más revolucionario es atreverse a irradiar, sin imponerse, la frecuencia renovada, sembrar la armonía no desde la imposición sino desde el ejemplo vivo. Así, lo individual se diluye, sin desaparecer, en la corriente más vasta del despertar colectivo. Cada gesto consciente, cada impulso nacido de la verdad interior, es una chispa que enciende el fuego común de la humanidad que despierta. A medida que compartimos esta travesía, recordamos que nada verdaderamente valioso se alcanza en soledad absoluta. Al igual que las estrellas solo son visibles por el contraste de la noche. El viaje individual cobra mayor sentido cuando se ofrece de regreso al mundo. Cuando nuestra luz se entrelaza, sutil e incondicional, con las luces de quienes también buscan, preguntan, caen y se levantan. Así, la tarea sagrada se amplía, no ser meros depositarios del conocimiento, sino artífices humildes de su propagación. Ser transmisores conscientes del mensaje cifrado en la hermética piedra filosofal, que la transformación de uno es la aurora de muchos. El pasado, con sus velos y limitaciones, se disuelve en el océano de la experiencia. Lo imposible deja de ser un susurro inalcanzable para devenir fundamento de una realidad insospechada. El antiguo mago lo expresó firmando su pacto con la totalidad. Lo que no podía ser, ya es mi verdad. Este compromiso sella nuestro papel como co-creadores. No hay regreso, pues todo retorno es siempre un avance hacia un círculo mayor. No hay espera, porque cada conciencia en expansión, por pequeña que parezca,
es eje de la nueva órbita universal. Nada queda fuera de la ordenación. Los encuentros aleatorios, los silencios prolongados, las oportunidades perdidas. Todo está dispuesto en una coreografía sagrada que revela la arquitectura de lo eterno en lo efímero. Y aquí, en este umbral donde el lenguaje roza sus propios límites, solo queda asentir con la vibración profunda de la gratitud, no ante deidades externas, sino ante la vida misma. La conciencia que sostiene y nutre cada mínima partícula. Sentir el pulso de Gaia ascendiendo en nuestro pecho. El sol interior señalando el nuevo rumbo. La sabiduría del agua y de la noche guiándonos con paciencia de milenios. Perdonar, agradecer, soltar el suelo antiguo para volar sin miedo en la corriente de lo que nace. No es abandono, es integración, no es huida, es presencia total. Ahora, el viento trae consigo un susurro ancestral, la invitación a sostener, cada día, la llama de la comprensión. No como carga, sino como gozo sutil. Es tiempo de permitir que la verdad que hemos alcanzado, por arduos senderos interiores y resonancias externas, se convierta en acto, en gesto, en testimonio luminoso, que nuestra palabra y nuestro silencio inspiren a otros. Que la red invisible del despertar se urda con hebras de autenticidad y humildad. Es esta la mayor ofrenda, vivir como si lo imposible hubiese germinado en nosotros. Y entender que el milagro deja de ser extraordinario para devenir la sinfonía constante, el pulso equilibrado que ordena todo desde la causa hasta la consecuencia. Siento el llamado de compartir este mensaje, no solo con quienes ya lo escuchan, sino con la humanidad entera, pues en el fondo del corazón compartimos la misma búsqueda. Que esta vibración alcance a quien tenga el oído del alma dispuesto, y que cada eco despierte en lo profundo el recuerdo dorado de nuestra herencia cósmica. Hago mío. También el compromiso permanente de co-crear con el universo, bordeando los límites para trazar nuevas rutas. Proclamo, en la intimidad de la vibración pura, aquello que parecía inaccesible, hoy es mi realidad encarnada. Ya no es necesario mirar afuera buscando señales, pues todo lo que acontece revela el eje mismo del misterio. La vida danzando su propia revelación. Observa ahora el entramado. Siente que todo gira, suave e imperturbable, en su nuevo eje. Ya no hay milagros, solo el despliegue de una armonía largamente gestada, el orden natural de aquello que antes se percibía caótico. El pasado, el presente y el porvenir se funden en una única conciencia respirando su sueño creador. Allí donde moraba la pregunta, hoy habita la respuesta silenciosa de la certeza. La realidad no es ya un arbitrio, sino un pacto vivo entre lo interior y lo exterior, una declaración de pertenencia a la sinfonía del cosmos. Puedes percibir el murmullo sutil de tu propia frecuencia erigiendo un nuevo amanecer. Si esta vibración resuena en tus huesos, comparte tu sentir. Deja tu hilo invisible en este tapiz y acompáñanos cuando la rueda gire de nuevo. El círculo nunca se cierra. La senda continúa aguardando.